Pero es que resulta que aquí, ¿cuántos años hace que no hay internacionales juveniles? Lo que ocurre, José Victoria, ahí es donde queremos Los preguntar. hay, pero de uvas a peras. De uvas a peras. Entonces lo sabía casi todos los años. Ya sé que si me encano en esto, ya sabéis que... No, tal. yo iba a sacar el tema de la ciudad deportiva. Miguel Guirao, hablando del tema. que lo ha fichado, que está en Almería. Miguel Guirao el último, pero que son a cuentagotas. Son a lo mejor en cada década, pues llegamos a los 5, a los 6. Sí, cuando en un año a lo mejor tú tenías 5. Claro, y eso es lo que... Porque además Murcia, si se cuida, es una región. Murcia es una región amplia, es una región que el tiempo hace que se pueda jugar en invierno, se puede jugar en cualquier sitio, en otros sitios no se puede entrenar, y generalmente propicia la proliferación de futbolistas. Pero mucho de vez en cuando te lees, ahora ya leo menos, pero te lees las revistas especializadas y tal, y te ves que fulanito, bueno, se ha nacido en Murcia, si el otro pues se ha nacido en tal pueblo de Murcia, y no nos hemos enterado nadie, porque se han ido en la época juvenil. Esos jugadores habría que aglutinarlos en Murcia, y repito, y cuando alguno da el nivel o supera el nivel del propio Real Murcia, se le va a traspasar, y eso hay que hacerlo saber a los padres. Y si no se hace así, pues otra cosa, jugadores que destacan en Murcia, sí, es lo que estoy diciendo. Por aquí ha pasado Iturra, ¿dónde está Iturra? Por aquí ha pasado tal, no están aquí, y tú ves en primera división jugadores que han pasado por Murcia. Es decir, lo que no podemos convertirnos, con todos los respetos, es que en Murcia se quedan los flojos y los que se van son los buenos cada año. ¿Cómo vas tú a hacer a una afición que en toda época, lógicamente, la empatía tiene que producirse con esos jugadores que destacan? Tú tienes ídolos, tú vas a la Condomina y tú veías a Peiró y decías, oye, ojalá se hubiera podido quedar otro año. Los jugadores, Vidaña, pues empezó aquí en el Murcia y jugó toda su carrera, y fue un central importantísimo en la historia del Murcia, el jugador que más partidos jugó en el Murcia, y la gente quiere ver a Vidaña. Si resulta y se pudo ir, si hubiera querido, se podía haber ido. Oferta ha tenido todas las que tú no sabes. Muy potente. Pero bueno, se quedó. Quiero decir que la gente veía a un jugador y lo veía al año siguiente, porque se ilusionaba, tengo este y qué buenos son y tal, vamos a ver si fichamos, hacemos 4 fichajes y completamos. Pero si ahora resulta que cuando acaba la temporada de una temporada a otra, menudo mérito tienen los 6.000 que van. Resulta que el que destaca se va. Bueno, hay 2 jugadores, Arturo y Saura, que no están renovados. Álvaro Marín e Isis sí, pero por ejemplo Javi, Saura y Arturo no han renovado. Pero es que no es triste esto. Por eso te digo de que darle la vuelta a la situación es que resulta que son los propios jugadores que quieren el Murcia, porque quieren el Murcia como proyección, como escaparate, a ver si yo destaco un poquito y me voy. Hombre, y claro, que leas a veces en la prensa de que un chaval como Eddie diga que si no le traspasan, que acaba de salir, de darle 4 patadas a la pelota, que si no le traspasan él no juega en el Murcia, despreciando la camiseta del Murcia, es que por eso digo que hay trabajo por hacer y largo si se quiere que el Murcia vuelva a ser y vuelva a llenar la Condomina y vuelva a meter la gente a la Condomina. Pero para eso el entusiasmo tiene que venir de arriba, por lo menos el que tire del carro. Y si aquí no se tira el carro desde arriba, pues desgraciadamente, por mucho y bien que lo están haciendo las plataformas y la gente que todavía mantiene esa grandísima ilusión por el Real Murcia, pues se ven frenados porque después prácticamente los demás miran para otro lado, se van para allá, se van para acá, y es muy difícil. Tiene que ser desde dentro fundamentalmente, aunque no es despreciable, sino todo lo contrario, muy alabable, que haya gente desde fuera que esté dispuesta a colaborar, pero hay que trabajar mucho desde dentro. ¿Y qué ingredientes son básicos cuando uno tiene que hacer una ciudad deportiva? Voy a ir un poco a la parte técnica, porque hay entrenadores como Marcelo Bielsa, que hace poco, nada menos que el Lezama, que son unas instalaciones que muchas veces desde el año 71 está Lezama funcionando, que es uno de los lugares míticos del fútbol de cantera de todo el planeta Tierra, ¿no? Cuando se enfrenta al reto de mejorar Lezama, él tiene unas ideas muy interesantes, ¿no? A nivel técnico, de arquitectura, de que el gimnasio tiene que estar en un sitio, porque el camino de los jugadores es este y lo otro. ¿Qué tiene que tener una ciudad deportiva cuando uno la empieza a hacer y la levanta desde cero para hacer las cosas bien desde el punto de vista técnico? Bueno, desde el punto de vista técnico tiene que tener varios campos. Hay uno que tiene que ser prácticamente para competición o para entrenamiento del primer equipo, que después juegue el filial y juegue los juveniles, que tienen que tener las dimensiones adecuadas.
Después tiene que tener campos de entrenamiento, algunos más de hierba y otros de hierba artificial para que no se estropee tanto. Tiene que tener, lógicamente, vestuarios y tiene que tener residencia. Si lo queremos hacer bien, residencia de la cantera, del filial. Deben de estar controlados en una residencia. Conviene un poco a la Masía del Barça y lo que ha hecho el Villarreal, ¿no? Sí, más o menos. Yo he estado en todas, o sea, en todas. Habrá asombrado el Villarreal, ¿no? Un Sí, club sí, de tercera, sí. Bueno, pues, preferente, ahí vamos, que ha demostrado que se puede llegar a una semifinal de la Champions haciendo las cosas bien. Además es que encima pues tienen la residencia de los jugadores, curioso, porque tú subes a la residencia y te asomas a la ventana, la que da al campo principal, donde juega el filial y juega tal, y estás viendo los partidos desde las propias habitaciones. O sea que te asomas a la ventana y te puedes sentar allí el jugador y está viendo jugar al filial o al juvenil, lo está viendo desde su propia ventana, ¿no? Pero, repito, yo desde luego soy partidario, lógicamente, de tener eso, como soy partidario de tener un campo como la Condomina. Pero la materia prima, que son los jugadores, hay que trabajar durísimo, hay que hacer una red de colaboradores. Hay que tener en cada pueblo una persona que te avise. Siempre hay entusiastas. Lo que pasa es que eso parece que el Barça y el Madrid, el Villarreal y el Valencia lo tienen ya. Es decir, que hay jugadores del Orquí que se están yendo al Valencia. Claro. Y al Málaga. Es decir, digamos que ahí nos han ganado la carrera, ¿no? Pero se puede variar. Mira, yo cuando empecé en mi fase, de la época de Villalaín, que fuimos campeones de España y tal, en juveniles y tal, cuando Fernando, Siso, en fin, toda aquella gente, Sornichero, Candela, toda aquella gente, hubo una fase que bajó un poquito el fútbol juvenil. Seguía yendo mucha gente a la Condomina, pero bajó un poquito. Yo cuando empecé en la selección murciana, entonces la selección murciana correspondía también a Albacete, que entonces era Murcia-Albacete, y Alicante también correspondía al fútbol en Murcia. Entonces, pues yo tenía que seleccionar, la selección la hacía del Hércules, del Elche, del Almansa, del Albacete, del Atlético Albacete. Bueno, yo hacía toda la selección de todo eso. Y te puedo asegurar que hubo una fase dura, porque la gente de Murcia también, no a esta exageración, porque aquí siempre ha habido otro ambiente futbolístico, pero la gente de Murcia, muchos de ellos se querían ir al Elche. Era el Elche de Lico, de Marcial, donde salían jugadores porque daba muchas oportunidades a la cantera. Y de hecho en el Elche jugó Indio, en el Elche jugó Fere, en fin, me costaba trabajo porque los jugadores de la selección cuando llegaban aquí lo que trataban de convencer a algunos del Murcia que se fueran allí, que allí daban oportunidades y que en el Murcia daban menos. Y fíjate las que daba el Murcia, pues que ahí daban menos. Fíjate ahora, si fuera ahora. Pero eso poco a poco se fue cambiando. Yo puedo decir aquí que cuando yo terminé con la selección ya en el año 75, ya dejé el fútbol juvenil, había jugadores del Elche que me decían que querían que venía al Murcia, que a ver si podía traérmelo al Murcia. Es decir, que se cambia la mentalidad. Pero ¿cómo se cambia la mentalidad? Con el ejemplo. Si empiezas a ver, los jugadores empiezan a ver que empieza a jugar en el primer equipo, que empieza a pero tienes que llegar con una base, tienes que llegar con una calidad, tienes que tener una serie de entrenadores fuera de resultados, porque muchas veces los resultados no son tan importantes en las bases. Yo recuerdo un año cuando echaron en el Murcia me parece que se fue Martín y después Lalo y tal, yo cogía el Murcia, pues yo podía haber ido, si fuera un entrenador que no soy de club y que voy a mis resultados, yo podía ver los 9 partidos que quedaban, yo podía haber puesto a los más veteranos, que lo sabía, que ya no tenían ganas de jugar, porque se habían perdido las posibilidades de ascenso, y yo hice debutar en el Murcia, siendo juveniles, a Cuencarrero y Macaná, siendo juveniles. Me daba igual el resultado, porque lo que interesaba era que jugaran aquellos jugadores que yo veía, que yo particularmente veía con posibilidades de poder jugar en un Murcia al año siguiente que pudiera ascender. Y de hecho, llegó Martín y después ascendió al Murcia de tercera división, repito, no existía la segunda B en aquella época, lo ascendió de tercera división con 14 de la cantera. Después se recuperaron a Ponce, se recuperaron una serie de jugadores que le dieron el valor que le dieron a la cantera y se ascendió también con 14 de la cantera.